Hola a todos y a todas, yo soy María Martínez, estudiante de UNIR. A continuación realizaré una reflexión acerca del vídeo Logicortex, qué hacer si hay conflicto entre pruebas del mismo proceso. En esta diapositiva se puede apreciar el índice donde explica la secuencia de los diferentes puntos que van a ser tratados. Diferencias que existen entre el D2 y el test de caras. En primer lugar, como punto en común entre ellas es que ambas evalúan aspectos psicopedagógicos infantiles y correlacionan altamente. En cuanto a sus diferencias, respecto al caras R no se provoca tanto efecto de fatiga, ya que no da tiempo a que el individuo encienda un mecanismo de atención sostenida. Esta prueba es muy corta. Y por otro lado valora muy bien componentes de la sistematización del rastreo visual y la capacidad de reconocimiento de caras. Por otro lado, en cuanto al D2, se provoca en este caso más efecto fatiga, ya que tiene más componentes de atención sostenida a valorar. Además, también valora velocidad de procesamiento y resistencia a la fatiga, como ya acabo de comentar. Otro de los temas que se discute a lo largo del vídeo es el propio diagnóstico del TDAH. Respecto a este tema, existe un problema, y es que hay niños que han obtenido puntuaciones altas en caras y bajas en D2. En este caso, se considera que no pueden ser diagnosticados en TDA. El argumento que sostiene esta afirmación es que una persona con déficit de atención lo tiene como una condición estable en su vida. Es decir, no puede ser que pueda tener TDA en unos contextos sí y en otros no. Un sujeto que no presenta TDA en todos los contextos y no da puntuaciones bajas en todas las pruebas referentes que evalúan en este trastorno, no puede ser diagnosticado. Lo que se expone en esta diapositiva está estrechamente relacionado con lo que acabamos de comentar. Pregunta si se puede diagnosticar cuando pruebas similares dan puntuaciones diversas. Pues bien, como ya se ha comentado, evidentemente no. Se puede diagnosticar a una persona que en diferentes pruebas que evalúan lo mismo da puntuaciones diferentes. Lo que sí que nos puede dar lugar a pensar es que quizás el día de la prueba mala le ha podido llegar a pasar algo. Quizá el método de presentación de estímulos, la modalidad sensorial en la que ésta se ha presentado, los estímulos externos que han influido, reflejo de orientación. Además de los recientemente mencionados, hay muchos otros motivos por los cuales puede salir mal una evaluación: cansancio, preocupación, dolor crónico, estrés percibido. Pero si nos paramos a pensarlo, nadie puede hacer más con respecto a su situación basal. Cuando tú recibes muy buena puntuación en una prueba, será porque seguramente has dado al máximo de ti mismo o de ti misma. Por tanto, en dos pruebas en las que el individuo ha obtenido puntuaciones diferentes, la correcta es la superior siempre. En referencia a lo que justamente acabábamos de comentar, que es todos aquellos estímulos y aspectos que pueden interferir de manera negativa en los resultados de una prueba, nos encontramos que en el caso de la evaluación de las funciones ejecutivas, todo esto influye mucho más que en la evaluación de otras funciones, y a continuación se explica el porqué. En primer lugar, las funciones ejecutivas son particularmente sensibles a factores de dolor, fatiga, sueño. ¿Por qué? Pues porque las funciones ejecutivas involucran múltiples factores crónicos, por lo tanto, demandan de varios recursos cognitivos. ¿En qué deriva este aspecto? Pues bien, en el punto 2 y 3, que las pruebas fluctúan y los resultados oscilan. Después de la visualización de este vídeo, ¿qué reflexiones extraigo? Pues bien, en primer lugar, que la puntuación más alta siempre refleja la capacidad real del individuo. En segundo lugar, también considero muy relevante que a la hora de evaluar una prueba se tengan en cuenta y se consideren los diversos factores que pueden llegar a influir en el resultado de esta prueba. Es decir, esta evaluación no va a estar solo influenciada por la capacidad cognitiva del individuo, sino por su estado emocional, físico y otros factores contextuales. En tercer lugar,
considero de vital importancia tener en cuenta el contexto y los diversos factores que podrían haber afectado el rendimiento del individuo el día de la prueba. Pienso que si se obtienen unas puntuaciones muy diversas entre una prueba y otra, o que consideramos que no corresponden con su nivel de desempeño de lo poco que hemos podido llegar a observar en las entrevistas de evaluación, se le puede llegar a preguntar incluso que cómo se encontraba ese día, cómo se sintió, para conocer un poco más sobre su situación, y quizá esta información nos servirá para conocer cuál era la situación suya de ese momento. En cuarto lugar, es que a pesar de las variaciones, la capacidad cognitiva óptima del individuo se manifiesta en su mejor rendimiento, aunque también hay que tener en cuenta que este enfoque presupone que las condiciones y circunstancias durante la prueba más alta son más representativas de la capacidad basal del individuo, cosa que quizá también es un poco aventurado. Para finalizar, he seleccionado otro vídeo del mismo canal en el que he considerado que el tema que se trataba estaba muy relacionado con lo previamente explicado y que aparte es muy interesante porque se están dando muchos casos de este tema actualmente, y es cómo evaluar y diagnosticar el TDAH en adultos. Lo que se explica básicamente en este vídeo gira en torno a 3 aspectos clave. En primer lugar, discute si merece la pena este diagnóstico. En segundo lugar, se describe un poco la evaluación al uso. Y en tercer lugar, desarrolla la importancia de tener en cuenta la perspectiva histórica. A continuación, desarrollaré estos 3 aspectos en relación a lo que se comenta en el vídeo. En primer lugar, cabe destacar y partir de la base de que los criterios diagnósticos según el DSM-5 para diagnosticar el TDAH son bastante arbitrarios, ya que son descripciones sintomatológicas y cualquier persona que las declarara en consulta podría recibir dicho diagnóstico. En segundo lugar, el rendimiento en una persona que presenta sintomatología de tipo TDAH puede tener una evaluación que no pueda ser informada como patológica o alterada porque el rendimiento sea sutil. Y este hecho provoca dificultades en el diagnóstico. En cuanto a la evaluación al uso y la perspectiva histórica, resulta muy útil a la hora de evaluar el TDAH en adultos, valorar el grado de esfuerzo sobre cómo fue su desempeño durante su educación primaria y explorar qué dificultades le pudieron surgir a lo largo de su escolarización. Aún así, es complicado diagnosticar TDAH en un sujeto que ha ido prosperando en su educación académica hasta llegar incluso a la universidad, pero que este mismo sujeto siente tener estos indicios. Pero también existen otros casos que van a consulta sintiendo dichos indicios, en los cuales es mucho más evidente, ya que esta persona verbaliza que siempre le ha costado mantenerse concentrado y que, por ejemplo, no pudo terminar sus estudios por ese hecho. Y por último, pero no menos importante, todo lo contrario, el mismo autor del vídeo reflexiona acerca de hasta qué punto va a recibir beneficio un adulto recientemente diagnosticado de TDAH. Y es que, en primer lugar, el tratamiento que recibiría si fuera diagnosticado sería crónico, ya que su actividad laboral dura todo el día y prácticamente todos los meses del año. Quizá en algunos trabajos en concreto, a lo mejor sí que se podría como decidir en qué situaciones sí la necesita y en cuáles no. Por ejemplo, en caso de una persona que se dedicara a la economía, pues tomarse esa dosis cuando tenga entrega de proyectos o incrementar la dosis en esos momentos. Pero, por ejemplo, una persona que mantiene un ritmo regular y que en su trabajo siempre hace más o menos lo mismo,
sería difícil decidir la dosis necesaria para él o para ella. Y por otro lado también comenta otro aspecto bastante relevante, y es que muchos adultos que sienten estos síntomas o indicios de TDAH pero no son diagnosticados, intentan regular su capacidad de concentración a través de la ingesta de cafeína o de productos con altos contenidos en azúcar. Aún así, cabe destacar y recalcar que si la persona está ingiriendo niveles excesivos de estas sustancias para conseguir ese grado de concentración y atención óptimo, es más recomendable el tratamiento farmacológico, ya que es mucho más estable y no es tan perjudicial para la salud.